Dave, adelante. Hablado a nosotros por su Hijo. Se refiere a la encarnación A quien ha puesto como heredero de todas las cosas. por medio de la cruz. Por quien Él hizo los mundos. Proclama su deidad como la frase previa siendo el heredero de todas las cosas. Eso proclama su deidad. Quien siendo la magnitud de su gloria La relación de la gloria de Dios. y la expresa imagen de su persona, Exacta reproducción. que sustenta todo por el poder de su palabra, Tiene el peso del universo sobre Jesús, pero también mantiene su desarrollo. cuando Él mismo purgó nuestros pecados. Lo que hizo en la cruz, y gracias a Dios que lo hizo, tratando con el pecado en respecto a su poder y su culpa. Se sentó a la mano derecha de la majestad en las alturas. Habla de la obra terminada de Cristo y de que el sacrificio fue aceptado por el Padre. Adelante, el próximo, Dave. Ser hecho mucho mejor que los ángeles. Ser hecho mucho mejor que los ángeles, que se refiere a la encarnación, el precio pago en el Calvario, la razón de la encarnación, y que su exaltación como Salvador, como Dios, Jesús siempre ha sido mayor que los ángeles, pero esto está hablando de él aquí como hombre. Ya que Él por herencia obtuvo un nombre más excelente que ellos. Esto se refiere a lo que Cristo hizo en la cruz, con el resultado presente siendo que la herencia está en su posición permanente. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Él? Dios el Padre, En cualquier momento tú eres mi hijo. Hijo de Dios. Este día te he engendrado. Esto habla de la encarnación. Dios nunca dijo tal cosa de los ángeles, solo de su Hijo. Y nuevamente seré para Él un padre y Él será para mí un hijo. Cuando se pronunció se refería al futuro, pero ahora es tiempo pasado. Todo tenía que ver con la redención y todo para usted y para mí. Y de nuevo cuando Él Dios el Padre trajo al primogénito al mundo, se refiere a Jesús que nació de la Virgen María. dijo, y que todos los ángeles de Dios lo adoren. La idea es que solo la deidad puede ser adorada. Jesús es Dios. Y de los ángeles dijo, ¿quién hace que sus ángeles sean espíritus? El énfasis en la variedad de la naturaleza angelical. Y sus ministros una llama de fuego. Esto no habla de predicadores como algunos han sugerido, sino que continúa dirigiéndose a ángeles. Ahora, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, porque creo que Pablo escribió el libro de Hebreos, está presentando, exaltando la gloria del Señor Jesucristo, a pesar de que puso a un lado la vestidura de su deidad, aunque nunca perdió la posesión de su deidad. Entienda eso. Pero aún así, podemos decir que en este estado, el Espíritu Santo todavía dice de él que él es mayor que los ángeles, porque él es Dios. Él es Dios y los ángeles no son Dios. Ellos hacen el trabajo del Señor, ellos hacen lo que Dios quiere que hagan, pero realmente sería fácil que considerando de un ángel mayor que Cristo y su encarnación, pero no es así. Claramente es dicho aquí que Él es el heredero de todas las cosas, alabado Dios. Así que mayor que los ángeles. No hay ninguno mayor que el Señor Jesucristo. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, alabado Dios, y ese nombre es Señor. Podemos ver en Colosenses capítulo 2 la reprensión de Pablo con respecto a los que estaban adorando a los ángeles, llamando a la falsa humildad la idea de que adoraban a los ángeles. Podemos ver todo ejemplo que cuando un ángel se le aparecía a un hombre trayendo un mensaje, si el individuo se postraba, ellos los detenían porque no era apropiado. Son siervos, cumplen con su misión, son mensajeros. Nosotros como predicadores somos los mismos, somos mensajeros. La idea de presentar el mensaje de Jesucristo al mundo. Solo Dios puede ser adorado. Él es el único que debe ser adorado y por eso es que muy a menudo la gente estima ángeles, no sé si es tan grande como lo fue hace 10 años, pero muchos por televisión, programas, los ángeles, y los ángeles eran venerados como algo especial, pero nada se decía jamás de quién los envió. Por supuesto es la rendición del mundo de esa manera, pero aún hay personas que son estimadas el día de hoy, personas que están en los púlpitos que son vistos como que son mayor que otros, y así como usted dijo anteriormente, Dios no tiene jerarquías. Todos estamos en la misma trayectoria. Diferentes llamados. La Biblia dice que debemos someternos unos a otros. Debemos reconocer los llamados que Dios ha puesto en cada persona y someternos de la misma manera como ellos se someten a los llamados que Dios ha puesto en nosotros o a cada uno de nosotros. Eso es un sometimiento correcto y horizontal, no vertical. Sobre la humildad, sometiéndonos a otros,
todo en la Biblia habla de algo horizontal, Correcto. una obediencia horizontal. Yo me humillo ante ti y tú te humillas ante mí. El único sometimiento vertical es a Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Solamente hay una cabeza. Nosotros no debemos tener más cabezas de una. Así que no todos O somos más de una jefes. cabeza. Todos somos colaboradores, obreros, que Así estamos es, así recogiendo la es. cosecha, presentando el mensaje. Por eso es que la unidad que tenemos, diría Pablo en Efesios capítulo 4, viene de nuestra fe en Cristo. Saben, si puedo yo tener esto en mi mente, a ver, ha sido promovido en muchos círculos como ciertos predicadores deben de ser lo que ellos digan es evangelio, es dogma. Llegan al punto de casi que se Sí. adora lo que dicen, como mencionaste momentos atrás. Y esto, por ejemplo, hay algunos que dicen que si no hace exactamente lo que ellos dicen, bueno, entonces usted se está rebelando en contra de autoridad espiritual y debe de obedecer lo que se diga. Yo obedezco todo lo que mi hermano en el Señor me pide que haga, proveyendo que sea bíblico Correcto. y que sea para mí. Pero si no es bíblico, yo no lo voy a hacer. Ese es el debate que tenemos en la oposición a la Iglesia Católica Romana, que reconoce cuando el Papa dice ex cátedra, hablando por Dios, que verdaderamente está hablando por Dios. Nosotros no queremos eso. No. Claramente dice aquí que el Señor nos habla a todos por su palabra. Así es. Hablemos de esto porque es importante. Miren, muchas veces las personas piensan que reciben palabra de Dios y sí, así es. Tenemos una palabra rema que Dios habla en nuestro corazón para cierta circunstancia en particular, pero si no se alinea con la palabra de Dios, deben Así es. rechazarla. Así Eso es probar a los espíritus para ver si son de Dios, porque eso se alinearía con la palabra, o si alguien comparte algo de su corazón que ellos creen que Dios les dio. Y a veces sucede, pero confirmará lo que usted ya sabe y siempre también claramente va a ser delineado en la palabra. Así es, exactamente. Entonces nuestra experiencia no viene a exceder lo que la palabra de Dios dice, a sobrepasar. Hemos mencionado el misticismo, ¿verdad? Y esa es la dirección que se está tomando, estamos experimentando, o más bien cuando la experiencia toma precedencia por la palabra de Dios, y eso no es cierto. Bueno, si su experiencia personal está con la palabra, eso es otra Absolutamente, cosa. sí. Pero si no está de acuerdo con la palabra, tiene que dejar eso a un lado. Correcto. El Espíritu de Dios jamás nos llevará contrario a la palabra de Dios. Nunca. Y él nunca va a anexar a la palabra. Sí. Hay algunos que dicen que lo que se les está dando debe de ser anexado a la palabra. Es como, bueno, no lo escuché que ella lo dijo, pero bueno, lo leí. No, y la señora dijo que es, a ver si lo puedo recordar. De lo que le estaba enseñando acerca de la palabra de Dios. Exacto. Ella dijo, no va a encontrar eso en la palabra Correcto. de Dios. El Señor tiene que Así es. revelárselo. No. Y ella estaba hablando de la redención y cómo Jesús moriría en la cruz y que esa parte es correcta, pero que él iba a ser un pecador en la cruz del Calvario y de esa manera redimir. Y eso es absurdo. Esto no lo va a encontrar en la Biblia, pero el Señor se lo va a revelar. Eso es algo ridículo. Algo tan importante como la redención y no lo va a encontrar en la Biblia. Así es. La propia idea de eso debe decirle que está mal. No es correcto. Y esa enseñanza en particular que viene a través de las personas de palabra de fe, eso no es bíblico. Correcto. Eso está mal. Es completamente incorrecto. Exactamente. Cerca del misticismo es lo que es. Así es. No me puedo imaginar a cualquier persona que pueda y quiere decir eso. Pero eso es lo que creen. Quiero hacer una pregunta sobre su eclesiología, la doctrina de la iglesia. ¿Recuerda cómo se le refiere como nuestra eclesía? ¿Cree usted, hermano Swagger, en el ministerio del llamado quíntuple? Los 5 ministerios, sí, claro que sí. Sí. El doctor, ¿cómo se llama? Que escribió los libros griegos, se me escapa. Kenneth Wuest. Kenneth Wuest, sí. Él dice, y se me hace, no puedo recordar esta mañana. ¿Qué usted me preguntó? Su doctrina sobre la iglesia. Usted ha mencionado eso. Los 5 ministerios. Mi mente está en los niveles de autoridad: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Creo que los apóstoles son usados por Dios para dirigir a la iglesia. Y Entonces, ¿cree usted que los apóstoles están hoy disponibles sí. el día de hoy? Sí, claro que sí. Yo también. Había más apóstoles que los 12 originales, o Matías que tomó el lugar de Judas, pero había más apóstoles
había más apóstoles que el apóstol Pablo. Creo que hay 20 y tantos en el Nuevo Testamento. Así que sí, Pablo dijo, el Señor ha establecido la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Si cree que hay profetas, y hay profetas de verdad hoy, si cree que hay pastores hoy. Ahora, Kenneth Wuest enseña que el griego realmente da lugar al hecho de que son pastores de enseñanza, en lugar de dos llamados, que es un llamado, pastores que enseñan o maestros. No sé, tal vez usted sabe más de esto que yo, pero Creo que los que proponen esta discusión teológica es que estas dos posiciones realmente están juntas, pero ciertamente creo yo que ciertas personas tienen dones de enseñanza, los he escuchado, y no eran pastores, sino que eran maestros excelentes, casi como evangelistas, maestros que viajaban por todos lados. he escuchado eso, enseñando profecía, el Sí. tabernáculo. J.G. Hall es un buen ejemplo. Sí. Él jamás habría sido llamado un pastor. Sí. Él era un maestro muy excelente. Yo he aceptado que es un llamado a los 5 llamados, Sí. ¿no? Ahora tal vez no es así. Si no es así, no me afecta, ¿no? Lo que el Señor da, pues Sí. Él lo da. Pero yo creo que la iglesia moderna ha tomado el liderazgo conforme se le entrega a los apóstoles y lo ha llevado a individuos que son aprobados en una boleta o en una urna. Lo hemos hecho político. Lo han hecho algo político, una posición política, y está mal. Eso le hace daño a la Uno iglesia. tal vez puede decir, hermano Sager, que una vez una denominación, usted lo sabe, una denominación, una vez se forma y lo prepara de esa manera, simplemente así es como va a ser. Y se tiene que haber una posición y es a través de las elecciones. No está mal votar y tener esas posiciones, superintendente o asistente superintendente o algo así. Sí. No está mal el hacer eso. Realmente en el libro de los Hechos y también las epístolas, hay 4 o 5 obispos, presbíteros, pastor, todos son referidos al llamado del pastor. No hay Ujú. tal cosa como misión, que yo sepa, y yo necesito la ayuda de ustedes en esto. Un obispo que esté a cargo de 10, 20, 30 iglesias, yo no encuentro eso en la palabra de Dios. Entonces lo que están diciendo es que no hay jerarquía, No hay jerarquía, no. en donde las iglesias son, bueno, que le sirven a un individuo. Múltiples iglesias son siervas a una persona. Las iglesias en el tiempo de Pablo eran Independientes. independientes. ¿Usted cree que Pablo habló fuertemente de una manera apostólica a todas esas iglesias? Claro que sí. Entonces, en cierto sentido, él trabajaba con esa autoridad. El Espíritu Santo sabe lo que la iglesia necesita. Sí. Y yo creo que él trata con los apóstoles para entregar el mensaje, y así es como podemos darnos cuenta que una persona es apóstol por el mensaje que Dios le ha dado a esa persona. Y sé que creciendo en una pequeña iglesia de asambleas de Dios en esos días y años, yo creo que todavía lo creen. Pensaban que los misioneros eran apóstoles. Tal vez hay misioneros que verdaderamente son apóstoles, pero solo porque una persona es misionera no quiere decir que es un apóstol. La característica de un apóstol es el mensaje que presentan. Eso es, no es su autoridad no es su autoridad en el sentido de burocracia. Si no me obedecen, van a sufrir castigo. No, Juan Calvino, cuando estaba en Ginebra, trató de establecer este tipo de gobierno autoritario de esta religiosidad eclesiástica, donde se veían reglas, regulaciones, y los que no obedecían eran castigados. Era escrito, o fue escrito, de que 356 muertes fueron causadas por causa de esas reglas y regulaciones por Juan Calvino. No podemos crear una sociedad que obligue a la gente a creer o no creer, o de aceptar lo que Así nosotros es. creemos, y es donde entran los problemas. La jerarquía de la iglesia, tal vez usted tiene un superintendente como su denominación, pero esa persona no es la dueña del pastor, en el sentido de que el pastor es la autoridad más grande en la iglesia local. Si ese pastor por alguna razón no está de acuerdo con lo que la comunión de la iglesia o la reunión de la iglesia se quiere someter a la autoridad administrativamente, hablándolo de esa manera, entonces ellos pueden diferir de eso. Bueno, el análisis total, creo que una denominación, no está mal tener una denominación o ser miembro de una, pero en esa denominación, si permiten que la iglesia local pueda atender a sus propias cosas, hay algunos que se van a salir del lugar y no estarán bien, pero la mayoría, la iglesia local decidirá mejor que alguien que vive a 1000 millas de distancia y no sabe lo que está sucediendo. No puede establecer un sistema de reglas
y hacerlo aplicarse a cada situación. Y no vemos a Pablo haciendo eso. Él repetidamente dijo, os ruego, os ruego. En otras palabras, esa autoridad espiritual para forzar a la gente a hacer cosas, él les decía la verdad, pero después las consecuencias venían de Dios, no del hombre. Pablo estableció esas iglesias, las plantó, pero específicamente dijo, yo no voy a ir a donde otros hombres han trabajado, no voy a entrar o tropezar lo que están haciendo o han hecho. Cuando Pablo escribió su carta, primera y segunda de Corintios, ¿no ve usted una gran autoridad que salió de él cuando se trata de ese hombre que no... Y él es un apóstol, por eso están allí. Sí. Pero él todavía, si no querían hacerlo, no había nada que él podía hacer para obligarlos. Bueno, él quería sacarlo de ahí. Eso fue, él dijo, o el hombre se arrepiente Así es. o tiene que ser desasociado. Correcto. Y hay toda evidencia de que el hombre se arrepintió. En Primera de Corintios, Pablo tuvo que... Mi mente no me está funcionando esta mañana, no recuerdo. Él animaba. Él demandó, Segunda de Corintios, de hecho, sí, dice, demandó que la iglesia se arrepintiese. Correcto. Que ellos hicieran eso para restaurar al hombre. Primero que se arrepintiese el hombre, pero luego hay que restaurarlo. El separarse, la decisión final fue la iglesia final. Eso tuvo lo que ser. Y si no fuese así, no había nada que él pudiese hacer. Uh-huh. Él casi llegó al punto de un desgaste emocional. Cuando él fue a Troas, dice que la puerta estaba abierta para el gran ministerio, pero él estaba tan cansado que no podía tomar esa puerta. Y él realmente parecía como que la iglesia de Corinto se iba a perder. Y si la iglesia de Corinto se perdía, y había haber un efecto dominó. Estos eran los judaizantes que estaban promoviendo este evangelio de la ley, ¿no? Pero gracias a Dios que su carta a ellos tenía los resultados deseados y se arrepintieron de esa situación. Lo que estamos diciendo es que en cierto sentido una persona que es elegida para una posición administrativa en una denominación tal vez no sea apóstol, aunque sí puede ser un apóstol. Eso se define por el mensaje y la enseñanza que se presenta. Y una vez más, nada de malo con la administración, esa palabra para las compañías 500. Yo he trabajado para ellos, así que estoy familiarizado con la administración, pero aún en algunas de esas administraciones hay una alto nivel de autoridad que se le da a la gerencia local en vez de los que están arriba. Por eso es que el Señor lo ha ordenado de esta manera, porque, como usted lo dijo, hermano Swager, hay ciertas cosas que una iglesia en particular va a necesitar. Yo sé que solo al predicar con unas cuantas iglesias es como... Yo le digo al Señor, ¿qué le digo al pueblo de la iglesia, a la gente, a la congregación de la iglesia donde yo voy a ir? Pero no utilizo ese mismo mensaje en otra iglesia a la que voy a ir a visitar. ¿Por qué? Porque hay diferentes necesidades y diferentes énfasis y necesidades, ya sea en la enseñanza, porque hacemos nosotros sesiones de enseñanza y de predicación. No a todo el mundo se le va a enseñar lo mismo, pero le permitimos al Señor darnos el mensaje que pueda bendecir y edificar al pueblo. Donde la iglesia se equivoca es que trata de anexar al gobierno de Dios. Dios tiene un gobierno para su obra. En el libro de los Hechos o las epístolas, Él tiene un gobierno. Cuando usted trata de... Yo sé que estaba yo hablando con el superintendente general de las asambleas de Dios, 25 años atrás. Él era un hermano muy especial, ya él partió con el Señor, etcétera, etcétera. Pero él dijo, aunque era mayor que yo, y lo dijo muy amablemente, no se dijo de una manera negativa. Yo le dije, hermano, eso realmente no es bíblico lo que usted está diciendo, ¿o lo es? Y él no lo negó. Él finalmente dijo, pero es que es nuestra tradición. Bueno, Jesús claramente dijo, sus tradiciones los está matando, ¿no? Él le dije, lo que usted está promoviendo o demandando no es bíblico. Y él dijo, pero esa es la tradición, es lo que hacemos. Y eso debió de haberle dicho algo en ese momento. Suena muy católico eso, ¿que no? Sí. Estaba pensando yo en un historiador que explicó cómo la historia de la iglesia, la oficina del obispo excedía la del pastor. Ahora nosotros acabamos de explicar que esa palabra utilizada en el Nuevo Pacto es un sinónimo, una de la otra, significa lo mismo. Pastor es un obispo y así sucesivamente. Pero podemos ver la jerarquía que comenzó por causa de las reuniones jerárquicas a las que asistían los pastores, y muchos
Muchos se representaban con diferentes personas como una república, casi fue la tradición que se comenzó. Así que tenemos la oficina del obispo y también del cardenal y también de la superestructura de la cabeza que es el Papa en vez de Cristo. Esto creó esta jerarquía y nosotros podemos ver todo esto en algunas de las iglesias denominacionales al crecer más a una estructura. Sé que años atrás, cuando el Señor se movió en nuestro corazón para empezar en la radio, y creo que el resto de eso prueba de que Dios estaba dirigiéndonos, que era la obra del Señor. La hora de campaña estaba en más de 600 estaciones de radio diariamente. En ese momento, en las asambleas de Dios, un predicador no podía formar una organización sin fines de lucro, no lo podía hacer, no se permitía. Así que no podía recibir contribuciones para pagar por lo que estaba haciendo. Así que yo sentí que el Señor me estaba dirigiendo, así que fui a Springfield y pedí una reunión con el superintendente general y él me recibió de una manera muy amable. Y hasta donde sé, yo fui el primero que se le permitió tener una organización sin fines de lucros dentro de otra, ¿no? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Aunque era afiliado, ¿no? Bueno, el caso es que recuerdo que recibí una carta de uno de los presbíteros y él me decía, ¿y quién le dijo a usted que puede estar en la radio? Usted no pidió permiso para hacer eso. Yo le escribí una carta amable y le dije, bueno, hermano, yo le conozco, pero nunca sé quién es usted, pero no le he conocido y no pensé hablar con usted. Pero ¿qué usted tiene que ver con esto? De todas maneras, yo aprecio su preocupación, pero siento que el Señor me ha dicho que haga esto y lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Bueno, cuando él se retiró, me dijeron, él no me lo dijo a mí, él le escribió otra carta y fue muy, muy negativo en ella. El caso es que cuando este señor se retiró, tuvo una conversación con un amigo mío, predicador, y le dijo, yo estaba muy mal, estaba equivocado. El hermano Swaggart ha ganado a más personas para Cristo y ha traído más gente a la iglesia que cualquier persona que conozco. Sí. Y yo estaba mal en mi posición. Yo no sé por qué lo hice, por qué tenía esa actitud, pero aprecié que dijo eso. No me lo dijo a mí, pero se lo dijo a mi amigo. Pero la actitud era, haga lo que le decimos, usted no puede hacer lo que no le damos permiso, y eso está mal. Eso es peligroso, que cualquier persona le diga a otra persona qué hacer o qué no hacer. Deuteronomio 15. Permíteme leer unos cuantos versos, porque sí hay momentos en los que Dios probará nuestra fidelidad a su palabra por encima de lo que un profeta o un vidente o un apóstol pueda llegar a decir si son apóstoles falsos, porque se nos advierte de ellos en 2 de Pedro capítulo 3. Dice esto, dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, ahora no está negando que ahí están, acabamos de hablar hace unos momentos cuando Pablo dijo en Hebreos que en ciertos momentos el Señor no, le hablaba a su pueblo a través de estos medios, pero él dice esto en el verso 2, y se cumpliera la señal o prodigio de que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él servirás y a él seguiréis. Nosotros somos responsables de escuchar lo que alguien dice, que el profeta hable y evaluar lo que se dijo. Nosotros somos responsables, nosotros hemos dado nuestra responsabilidad diciendo, bueno, que alguien más lo haga, pensando que nosotros no somos capaces de hacer eso, ni somos responsables del error y las circunstancias o las consecuencias. Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestra fe. Así que ya sea un superintendente o cualquier persona que se autoproclame apóstol, profeta o tenga su tarjeta de negocios diciendo yo soy profeta, si ellos hablan, si es de acuerdo a la palabra de Dios, podemos escuchar respectivamente en cuanto a su título. Pero si no, tenemos que probar si es la verdad o no, porque va a terminar sufriendo consecuencias en nuestras vidas si no obedecemos. Dios nos va a probar. Cuando La Vida con Propósito salió, hermano Swaggart, leí yo el primer libro, La Vida o la Iglesia con Propósito, que era para pastores. Estaba diseñada para mostrar cómo edificar una iglesia a propósito, cómo hacer que la iglesia entrara o los que no eran de la iglesia. Y al principio pensé que era una buena idea, pero cuando leí el libro dije yo, Dios mío, este señor está completamente loco. Nadie va a considerar esto. Lo voy a poner a un lado. Esto es una broma, pensé. Nadie va a seguir esta locura. Un poco después, La Vida con Propósito salió el libro mostrando cómo la iglesia con propósito puede ser implementada implementándole a la congregación el libro con propósito. Lo leí una vez, lo leí 2 veces, 3 veces, y su esposa y yo hablamos de ello durante meses. Lo leí 6 veces y probablemente pudiera citar diferentes capítulos grandemente. Y viendo este libro, yo pensando en mí mismo, ¿cómo es que un verdadero creyente nacido de nuevo
¿Cómo no puede llegar a ver el error de este libro? Porque no quieren verlo, no quieren creer porque no conocen la palabra de Dios, es lo que termina siendo. No saben, así dice el Señor, no saben, no conocen los evangelios, las epístolas, no entienden la palabra de Dios, así que por lo tanto son engañados fácilmente y en vez de que ellos se responsabilicen por lo que deben saber acerca de la palabra, ellos se someten a algo que parece atraer a mucha gente y que es un gran movimiento, es una gran oportunidad de reunirse, de tener comunión y de ahí poder comunicarse y poder compartir. Maravilloso, pero si no está basado en la verdad que hay. Francis me dio un ejemplar del libro. Yo nunca había conocido a esta persona, nunca había escuchado del libro cuando ella me lo dio. Leí unas cuantas páginas y se lo devolví. Le dije, no siento que es del Señor este libro. Yo no pensaba que iba a vender 30 millones de ejemplares ese libro. Sí, como usted dijo, muchos cristianos están dejando su responsabilidad de determinar la verdad de lo que se está enseñando a alguien más. Es más fácil hacer eso que hacerlo como individuo. Empezar. Y Pablo dijo, Pero ¿a cuál de los ángeles dijo él? Dios el Padre. En cualquier momento, siéntate a mi mano derecha. Los ángeles están ante Dios. Es una marca de dignidad superior que el Hijo sienta. Hasta que hagas de tus enemigos tu estrado. Esto se refiere a Dios dejando todos los enemigos de Cristo completamente impotentes, lo cual es llevado a cabo por la cruz. ¿No son todos espíritus? La función de ángeles. Enviados al ministro por ellos, ¿quiénes serán los herederos de la salvación? Esto proclaman que la asistencia de los ángeles es aquellos que han hecho a Cristo su Salvador. La idea de todo esto es que nuestro Señor, aunque fue encarnado para redimir a la humanidad, todavía de ninguna manera es disminuido por la encarnación. Mientras Él puso a un lado la expresión de su deidad, Él nunca puso a un lado su posesión. Ahora, no hay nadie que remotamente sea igual que Cristo. Eso hay que entenderlo. Él pagó el precio por nuestra salvación, nuestra redención. Lo hizo en la cruz. Y no hay mayor obra entre la humanidad que jamás haya existido que remotamente se acercará a lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso Pablo puede llamar el nuevo pacto el pacto eterno, porque nunca necesitará ser enmendado, nunca necesitará ser reemplazado, nunca necesitará ser anexado o se le tendrá que quitar nada, porque será un pacto perfecto y está anclado en la sangre del Señor Jesucristo que fue derramado en la cruz del Calvario. Damas y caballeros, permítanme decirles algo. Si no hubiese sido por la cruz, cada uno de ustedes que son salvos, y espero que todos lo sean, todos ustedes salvos por la sangre del Cordero, su nombre escrito en el libro de la vida, nacido de nuevo, si no fuese por la cruz, un infierno eterno fuese su destino. Lo horrible de eso no se puede describir. No hay manera que la mente del hombre puede empezar a entender lo horrible que es el infierno eterno. Pero por la cruz de Cristo, si no fuese por ella, estuviese en camino allí y usted también. Pero gracias a Dios por la cruz, gracias a Dios por la cruz. La sanidad que Cristo trajo fueron maravillosas, maravillosas. Y aprendemos de ellas y nos regocijamos, pero no salvaron a nadie. Entienda eso. El nacimiento de la Virgen fue necesario, tuvo que ser. Pero si se hubiese detenido allí, ninguna alma hubiese sido salva. Entienda eso. Los mensajes que Cristo predicó fueron fenomenales realmente. La unción tan poderosa que aún sus enemigos dijeron, ningún hombre habló como este hombre. Pero si se hubiese detenido allí, ninguna alma se hubiese salvado. Él tuvo que ir a la cruz. Él tuvo que entregarse a sí mismo como un sacrificio perfecto para pagar el precio que debíamos y no podíamos pagar. El hombre no sabe lo perdido que está realmente y el creyente no sabe qué tan salvo realmente es. Yo quiero reiterar eso otra vez. El hombre redimido no sabe lo perdido que está realmente y el creyente no sabe qué tan salvo está verdaderamente. Nacido de nuevo, realmente ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo, como dice Jesús, nacido de nuevo y todo por el Calvario. Gracias Aleluya. a Dios que he nacido de nuevo. Alabado el Señor. Siento que tenemos personas que nos están sintonizando que no son salvos.
Y Jesucristo ha llegado ante ustedes en lo que estamos diciendo acá. Usted necesita darle cuentas a Él ahora mismo. Yo voy a orar y he orado con millones alrededor de los años. Y yo quiero que usted vaya con nosotros. Los hermanos aquí van a orar con usted. Y yo quiero que usted crea lo que se dice con todo su corazón. Créalo. Créalo. Antes de yo llegar al estudio esta mañana lo percibí fuertemente en nuestro espíritu. Sí. Nacido de nuevo. Amén. Realmente ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo, como dice Jesús. Nacido de nuevo y todo por el Calvario. Amén. Gracias a Dios que he nacido de nuevo. Ahora incline su rostro, por favor, y repítalo conforme a los hermanos lo dicen con usted. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Vengo a ti vengo a ti en el nombre, en de, el nombre de Jesús. Jesús. Te pido perdón, Te pido por, mis perdón pecados, por mis pecados, la vida que he la llevado, vida que he llevado, las cosas que las he cosas hecho. que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con sangre tu preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca, Con mi boca yo confieso, yo confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi corazón, En mi corazón, yo creo, yo creo que Dios resucitó a Jesús que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, de entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento, En este momento, acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y lo hago y lo hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su Y de acuerdo palabra, a su palabra, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, soy salvo. soy salvo. Gloria a nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor. Alabado Dios. Alabado Dios. Gracias, Dios. Y usted Gracias, dice, Jesús. sí, le acaba de suceder. Si usted lo cree, ha nacido de nuevo. Sí. El carcelero le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Alabado Dios. Sí. Y eso es todo lo que, todo lo Alabado requerido. Dios. No tienen que dar dinero, dar esto, aquello, lo demás, solo creer. Y estoy creyendo que cada uno de ustedes que hicieron eso, que creyeron que ahora son salvos, son lavados en la sangre del Cordero, nacidos de nuevo, y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Alabado Dios. Aleluya, aleluya. Así es. Sí, Gloria amén. a nuestro Dios. Alabado Dios. Sí, Bien. Señor. Dave, vamos a tratar esto otra vez. Porque a los ángeles no ha puesto él bajo sometimiento, del que hablamos. El Señor no les ha dado a los ángeles dominio y gobierno como le dio a Cristo. Pero uno en cierto lugar testificó diciendo Eso es Salmos capítulo 8, 4 al 6. que es el hombre que consideres, Es la razón por la cual Dios le ha dado al hombre tanta notificación. o al hijo del hombre que lo visitas. Esto se refiere a mirar para ayudar o beneficiarse. Esto indica claramente que el Hijo del Hombre del que se habla aquí es la raza humana y no Cristo. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Debía haberse traducido lo hiciste un poco más bajo que la deidad. La palabra hebrea traducida ángeles es Elohim, que significa Dios, y debía traducirse en consecuencia. Lo coronaste con gloria y honor, Proclama eso que nunca se dijo de los ángeles. y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Parte de ese dominio se retiene a pesar de la caída, pero como es obvio, mucho se ha perdido. Pero estando seguro, todo ha sido restablecido en Cristo y eventualmente será cumplido en Cristo. Has sometido todas las cosas bajo. Disculpa un momento. Este versículo aquí, no sé por qué se tradujo de esta manera, donde dice ángeles. ¿Tienen idea ustedes por qué? Creo que fue más por respeto al nombre de Dios, que una vez más Elohim es el Dios. Pero lo que dicen aquí no es verdad. De acuerdo, definitivamente está utilizando el término Elohim, Sí. y la idea aquí es que la humanidad fue creada a la imagen y semejanza de Dios, que nosotros no sabemos exactamente la creación de las huestes celestiales, pero no parece que tienen esa misma libertad que los humanos tienen. Bueno, Dios le ha dado al hombre el dominio de su creación. Y lo que la gente ve hoy, lo que vemos nosotros hoy, el único verdadero hombre que una persona ha visto y no lo vemos ahora, excepto por la fe, es Jesucristo. Él era la verdadera iglesia, el verdadero Israel, y es el verdadero hombre. Y
Él es lo que Dios quiere que el hombre sea, pero el hombre lo perdió en la caída. Y lo que el hombre ve hoy día y ve es eso que ha caído. Los hijos caídos de la raza perdida de Adán. Esa frase siempre me ha llamado la atención. Los hijos caídos de la raza perdida de Adán. Y eso es un hecho. Es una raza perdida. Como se dijo, el dominio que se le dio se declaró en Génesis y en Salmos en capítulo 8. La idea del dominio sobre las cosas de la tierra, cosas que se arrastran en el reino animal, todo eso fue el dominio que el hombre tenía. Sobre el hombre, al hombre se le dio sobre la creación. El hombre no tenía que ser gobernador de otro hombre. Dios nunca le dio a los ángeles la habilidad de crear nada. Que yo sepa, no sé que lo haya hecho. Como la procreación. Él le ha dado al hombre la habilidad de crear. El hombre no puede crear algo de la nada como Dios lo puede hacer, pero puede crear todo tipo de cosas de aquello que ya está allí. El hombre puede hacer eso. Esa es la habilidad que Dios nos da, pero desafortunadamente, eso lo discutimos ayer un poco. La educación, cuando el hombre más educación tiene, parece que muchos le dan la espalda a Dios pensando de que yo puedo hacerlo. Y ellos pueden crear el hombre a través de animales, ¿cómo se llama? Pueden hacer una vaca, Sí, pueden, sí, sé lo que está ¿será queriendo decir, pero no clonar recuerdo o el por el término. ADN? ¿Clonar? Pueden Clonar, sí, así clonar, es. pueden clonar. Bueno, podemos hacer eso, piensan Tienen ellos. que comenzar con uno al principio, ¿verdad? Sí, pero ellos trataron y trataron. Dijeron, crear al hombre, Dios lo creó del polvo, así que el hombre puede hacer polvo y Dios le dice, no, no puedes hacer eso, busca tu propio Sí, se polvo. requiere de algo. Mi padre creó y diseñó unas cuantas cosas para unas compañías para poder tener control del aire. Y muchas veces él dijo que solo podíamos a tomar lo que estaba ahí y usarlo. Hay ciertas cosas que ellos llaman invenciones, pero realmente no son invenciones, sino más bien descubrimientos, porque nosotros descubrimos algo que ya está ahí, es revelado a nuestra vida, pero nosotros tomamos cosas que ya están ahí. Nosotros no sabíamos lo que el ADN y RNA era hace 40 años. Ahora nosotros entendemos todo eso y tenemos la genoma que, bueno, el día de ayer el doctor Gray nos dio información sobre todo eso, cuando se inventó y se creó, o más bien cuando se descubrió todo esto, cuán expansivo y significativo es solamente una célula humana. Estaba leyendo recientemente, no tan simple, cuando Adolfo Hitler obligó a los judíos o los obligó a abandonar la nación. Desarrollamos aquí en los Estados Unidos el avión P-51 Mustang. Nunca llegó a las especificaciones, no funcionó como se diseñó. Tenía, ¿qué tipo de motor tenía? Se me escapa el nombre. No, no No era era Pratt Pratt and Whitney. Whitney. Creo que pusieron el motor de Inglaterra más adelante. Bueno, un judío fue que era el ingeniero, lo estaba mirando, dijo, ¿por qué no tratan el motor Rolls Royce? Pónganle ese motor, lo hicieron y ese avión se convirtió en el más rápido aún que los alemanes. Y bueno, qué bueno que sucedió en lo que esto sucede, ¿no? Qué bueno que ese judío ayudó, pero el caso es que previno que ganase la guerra a los alemanes ese avión. Nunca entendió su la estupidez de Hitler en ese sentido, porque la mayor prosperidad de su nación estaba en los judíos. No sé cómo él nunca lo Sí, pudo bueno, sé que ver. solo nos quedan unos 30 segundos, pero Chamberlain, que hizo este gran tratado de paz con Adolfo Hitler, su hijo estaba casado con la hija de Buckner. Fue influenciado grandemente por estas enseñanzas que grandemente vinieron a causar un gran compromiso entre el pueblo judío. Inglaterra, como resultado de eso, creo que su maltrato ha sufrido gran consecuencias por el medio de Israel, no solamente por el liderazgo, pero también por la persona. Vamos a terminar esto. Se nos termina el Adelante. tiempo. Adelante, Dave. Pusiste todo bajo sujeción. Esto se refiere a Adán antes de la caída, pero en particular habla de Cristo y lo que él hizo en la cruz a favor nuestro. Porque en eso él Dios, puso todo bajo el sujeción, debajo nombre, de él. Él, bueno, una vez más habla de Adán original, pero más que todo habla del último Adán, el Señor Jesucristo. pero ahora todavía no vemos todas las cosas puestas bajo él. Debido a la caída no vemos lo que originalmente se destinó para el hombre, pero a través de Cristo se verá. Pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, La encarnación por el sufrimiento de la muerte. proclama el hecho de que Jesús vino a este mundo por un propósito, para morir en la cruz,
lo que fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Coronado de gloria y honor, La misión fue lograda y ahora Cristo es exaltado. que por la gracia de Dios debe probar la muerte para cada hombre. Proclama el hecho de que necesitó la gracia de Dios para lograr esta tarea porque Él era un hombre, el hombre, Cristo Jesús. Se nos terminó el tiempo. Gracias por habernos acompañado hoy. Les amamos. Dios les bendiga.